Es un gusto saludarlos en este nuevo año 2025. Tuvimos un receso en parte de diciembre porque queríamos un descanso, no solo para nosotros, sino para ustedes también. A veces está saturado el ambiente de información, de análisis, y entonces este año pues lo iniciamos con este programa. eh, Coincide con el primer año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, y posteriormente vamos a traer invitados para analizar cómo ha funcionado el gobierno, cuál es su perspectiva para este año 2025. Hay un presupuesto aprobado con algunos recursos de amparo que han presentado el sector privado del país, objetando el presupuesto, que algunos consideran que es una nueva maniobra para obstaculizar el buen desempeño del gobierno. Esperamos que la Corte de Constitucionalidad actúe coherentemente y que no admita con dictámenes estos amparos que han sido presentados, y que todo transcurra normalmente para que haya una ejecución de la obra pública tal como el gobierno lo tiene propuesto. Pero nosotros en este programa vamos a tratar otro tema. Tenemos un invitado, Fernando González Davison. Él es académico, es un profesor universitario, pero también ha escrito algunos libros. Es muy profuso en la historia y en el análisis político. Fernando, que es nuestro invitado en este programa. Pues nos ha traído, Fernando, algunos de sus libros: La montaña infinita y Historia de las relaciones internacionales de Guatemala. Fernando ha recibido algunos premios. Es el premio Toledo de novela en el 2000, el premio Montefuerte Toledo, que es muy prestigioso, y también ha obtenido el premio de el Nacional de Literatura, ¿verdad? De novela. De novela. Fernando, bienvenido a este programa. ¿Cómo has estado? Bien, Byron, feliz año. Muchas gracias. Decíamos pues que la reseña bibliográfica de Fernando es bastante profusa. Ha escrito mucho, escribe mucho. Él es también un estudioso de la sociología, de los estudios de desarrollo en las universidades de París y Ginebra. Ha impartido clases en las universidades del país, y pues ha documentado los libros que ha escrito, algunos entre historia y ficción, ¿verdad? Pero la última producción de Fernando es un libro que se llama Mentiras, Fuego y Sangre, que habla de Arévalo, de Arbenz y la Guerra Fría. Este va a ser nuestro tema de conversación en este programa. Fernando, ¿cómo has estado? Bien, aquí escribiendo, como de costumbre. Sí. Los libros en Guatemala son un poco complicados. ¿Cuál es la parte más complicada de escribir libros? Pues en mi caso, la documentación, porque yo hago novela histórica. Ajá. Entonces, como esta montaña infinita, que fueron como 25 años de investigación. También escribí La oscura transparencia, la caída de Arbenz, que también lo hice. Recolecté la documentación de los archivos a finales de los años 80, de los archivos nacionales de Estados Unidos, los desclasificados sobre el caso de Arbenz. Entonces, lo más importante para mí es la documentación. Inclusive la amplié en el caso de esta última novela, que va a salir publicada y presentada el 20 de febrero en la Embajada de México, donde los invitamos a llegar el 20 de febrero a las 6 de la tarde.
donde presentaremos el libro Mentiras, Fuego y Sangre, que trata básicamente de esclarecer lo que para mí ha sido un desafío, porque se tiene que vencer y descubrir la verdad con la documentación en una novela histórica que hace más difícil, porque tienen que ser los caracteres creíbles y sustentados en la documentación de personajes tan conocidos como Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces son personajes clave en nuestra historia del siglo XX y había que desmenuzar la historia, porque estaban algunos de los signos ideológicos llevando agua a su molino. Este libro va a esclarecer la verdad y los va a mostrar a los personajes como seres humanos, no como ideólogos, sino con sus virtudes, sus defectos y su ánimo de ser dirigentes de un proceso de cambio. Eso sí es importante en Arévalo y Arbenz, porque se van a enfrentar a fuerzas macabras, como van a aparecer así, o como muchos ya conocen, a las fuerzas de la United Fruit Company, y Samuel Samurai, su coordinador o mayor accionista, que toma las riendas de la empresa, y luego está el otro malo, por así decirlo, ser mucho más macabro, que era Landols, que llega a ser primero subdirector de la CIA y luego director de la CIA, pero desde que llegó a ese puesto quiso manipular y hacer un golpe de Estado contra Arévalo mismo en su último año para que Arbenz no llegara al poder. Y luego están de manera clara tratando de frenar todo un proceso que era de alegría conflictiva en Guatemala, que era el proceso de cambio para no volver a la dictadura de antes. Se ha escrito mucho sobre Arbenz, ¿verdad? El mismo Vargas Llosa escribió una novela también, donde una de las conclusiones más importantes a las que él llega en ese libro es que Arbenz no era comunista. No es cierto, nunca lo fue, ni fue un invento de los Partidos Guatemaltecos del Trabajo para difundirlo, pero como se verá en mi obra, en la novela histórica, que no es ficción, salvo los enlaces para enlazar a los protagonistas, ahí se verá con claridad que nunca, y con más firmeza lo dice, es su viuda, ¿verdad? Que doña María Cristina, que lo niega rotundamente. Su proyecto era reformista, su proyecto era dignificar al campo de Guatemala, al trabajador. Sí. El principal problema probablemente fue afectar los intereses de la United Fruit Company. Él mismo lo reconoció después, porque en ese periodo mismo, en esos años, Bolivia hizo su reforma agraria, pero no tocó un interés estadounidense, y los Estados Unidos inclusive lo apoyaron con Milton Eisenhower, el hermano del presidente Eisenhower de la época en Estados Unidos. Y él reconoció que ese fue el error. Porque no toca la United Fruit Company, el proceso hubiera seguido su marcha. Y todavía, dijéramos, porque lo humano y el orgullo personal, se lo menciona en una cena que tiene cuando viene Pueri Foy a finales del año 53, tienen una cena en casa presidencial con doña María y Arévalo y su esposa, doña María y su esposo Jacobo, con Pueri Foy y su esposa. Y ahí todavía Pueri Foy le dice: aleje usted a los pocos comunistas que están en su gobierno, y su gobierno
nos olvidaremos que de todo la intervención velada que ya venía produciéndose, ¿verdad? Pero orgulloso, Arbenz en un momento dado no da su brazo a torcer. Era como un Bolívar, que era dijéramos, su personaje preferido, de imitar a Bolívar hasta las últimas consecuencias. Bueno, el comunismo se inventó desde mucho antes, desde la dictadura de Ubico, básicamente como una excusa para perseguir a los opositores políticos. Así es cierto. Y así se ha usado siempre en Guatemala el anticomunismo como una arma política para desacreditar y destruir cualquier intento de cambio para el país. Así es. Inclusive, por ejemplo, Estados Unidos, hay otra beta ahí que hay que ver en la novela y basada en documentaciones fehacientes. Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial y como política ya en sus últimos meses de vida de Franklin Delano Roosevelt, era de quitar a todas las dictaduras de América Latina. Una política nueva, y quería desplazar. Estados Unidos va a apoyar la revolución del 44. Tenía pensado apoyar a la democracia en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua. Estaba contra Somoza también. Pero hay que ver la novela, estos intríngulis que se dan. Y por eso Arévalo en un momento dado tiene todo el apoyo sobre todo luego de la revolución del octubre. Toriello va con su esposa y doña María de traductora, porque ella sabía inglés. Doña María es la esposa de Arbenz. Y Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente, les ofrece toda la ayuda y apoyo y manda a un embajador especialista en el agro para apoyar los planes que sabía que Guatemala era un país agrícola, y se lleva muy bien Juan José Arévalo, presidente, con este nuevo embajador. Hacen el Triángulo de Escuintla, que es una pequeña muestra de reforma agraria a través del consenso entre trabajadores, terratenientes que manejaban el capital y el gobierno, y funcionó muy bien para el Triángulo de Escuintla, porque era la base que incorporaba los departamentos vecinos y hace una plataforma, y eso es en el primer año de Juan José Arévalo. Ese es su primer legado que él deja de cómo quiere que las relaciones se manejen entre el capital y el trabajo, y la mediación del gobierno para evitar la lucha de clases, como él mismo. Pero las conspiraciones de Estados Unidos comenzaron con Arévalo, ¿verdad? Así es, y es que todo cambia en el año 47, cuando Stalin, para susto de su aliado Estados Unidos, dice que van a volver a la lucha de clases y que no acepta el plan Marshall, que Estados Unidos le estaba ofreciendo también a la Unión Soviética para su reconstrucción. Entonces crea un pánico en Estados Unidos, porque el socio se vuelve otra vez a los años 30 de mantener la línea de la lucha de clases a nivel internacional. Entonces, cuando sucede esto, sabe que Estados Unidos sabe que no podrá confiar en Moscú y en Stalin, a pesar de haber sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial, y algunos estuvieron a punto, asesores de Roosevelt, a punto de darle todos los instrumentos para que hiciera la bomba nuclear, porque habían muerto más de 20 millones de rusos en la guerra. Había que considerar que era... Entonces todo eso se desarma. La política de apoyo y de cooperación con la Unión Soviética termina y se inicia la Guerra Fría. Sí. Pero, por ejemplo,
aunque aquí había oposición desde el gobierno de Arévalo, Arévalo ayudó a Costa Rica, a Figueres particularmente, sí, a hacer la revolución en Costa Rica. Hicieron la revolución. Pero suceden dos cosas, que en Costa Rica disuelven al ejército, Figueres disuelve al ejército, pero ahí no hubo, digamos, intentos, al menos que se conozcan. Yo no conozco si hubo intentos de sublevación o de conspiración por parte de Estados Unidos, como en Guatemala. Sí. Bueno, vamos a aclarar un poco. La oposición inicial de Arévalo fue de los ubiquistas, porque desplazó a todos los generales y coroneles al exterior. Él dejó solo a los mayores para abajo, en el ejército. Esa fue porque la ruptura y la revolución la produjeron los mayores, como el mayor Arana, el capitán Arbenz, y quitaron el generalato. Pero desplazaron a todos los militares, de coroneles a generales, y se fueron la mayoría a México. Entonces la conspiración venía sobre todo de un coronel Pivaral, que es dueño de la Concha, un gran caficultor, y no fue de Estados Unidos. Al contrario, Estados Unidos salvó a Arbenz varias oportunidades cuando estos mismos complotistas ubiquistas le publicaron una carta falsa que había firmado Arévalo, le había copiado el estilo de la firma, que le pedía ayuda a la Unión Soviética a través del embajador ruso en México. Entonces Estados Unidos salió a decir, pues es falsa, la diabla, eso fue en el 46. Y la que vino fue Alay de Fopa a defender a Arévalo y a esclarecer el asunto. Que ella lo publicitó, que era una, y parece ser que ahí tuvo un amor con Juan José Arévalo y ella, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero así es la historia. Entonces, pero Arévalo dice, no era un ser pasivo, al contrario, no solo hizo el Triángulo de Escuintla como su primer plan de planificación rural, de un estilo con el embajador de Estados Unidos, sino que crea la Legión del Caribe para volver. Y porque la democracia no tiene que ser un ente pasivo, tiene que ser una democracia activa, y tenemos que derribar a los dictadores, pero porque Estados Unidos estaba atrás de ese apoyo, al inicio. Sí, porque como te decía, quería derribar a Leonidas Trujillo, a Somoza, a nuestro vecino Carías de Honduras. Ya se había hecho lo propio en El Salvador casi al mismo tiempo que en Guatemala. Mejor dicho, El Salvador hizo su pequeño cambio de gobierno militar por uno civil un mes y medio antes que en Guatemala. Entonces, y Guatemala, todos estaban... va a caer Carías al fin, y Somoza hace toda la maroma, lo retarda todo el proceso, la presión de Estados Unidos, hasta que viene la Guerra Fría y dice, yo soy el anticomunista. Y Leonidas Trujillo también, yo soy anticomunista. Y Arévalo está promocionando a nuestros detractores a que vengan a invadirnos, y les está dando armas. Y es cierto, no solo le dio armas a los trujillistas, sino a Figueres le mandó y a armas. Figueres, con una condición, que le diera las armas después a un Chamorro que tenía la lucha contra Chamorro contra Somoza. Lo que pasa es que Figueres va a hacer su revolución y no va a atacar a Somoza. Pero esas armas volvieron a Guatemala, ¿verdad? Eran 400 rifles. Que fue la discordia con Francisco Javier Arana. Porque no eran las mismas armas que estaban en el Borlón. Sí, pero dijéramos, vamos ahora por partes. Vamos a ver cómo queda el gobierno de Arévalo.
La revolución se dio en el 44 y queda en el triunvirato Toriello, Arana y Arbenz. Arbenz se queda como ministro de la Defensa. Arana en el ejército. Jefe de Estado Mayor. Y Toriello ministro de Finanzas, por así decirlo, de Hacienda. Entonces, cuando queda ya Arévalo, deja a Toriello en su lugar, en el mismo Finanzas, y a Arbenz en el Ministerio de la Defensa. Y él se queda como jefe del ejército, por así decirlo, con autonomía total, que eso es lo que reclaman hasta la fecha nuestros militares, que esa autonomía, pero esa autonomía es producto de que Arana, que más o menos les da una amenaza que inicialmente, como en noviembre, diciembre, que podría provocar un golpe de Estado si no le daban un poder autónomo, y entonces se lo tiene que dar en la Constitución, y eso es lo que va a dividir en alguna forma un poco el gobierno. Y Arévalo dice, le dice en broma y en serio a Arana, vamos a tener una democracia, pero con el uniforme al lado, con una pistola a mi lado. Entonces, ya empiezan a ver ahí, y no solo porque hay que decirlo, Arana era más popular. ¿Ah, sí? A tan alto nivel que llegó de Arévalo en el primer año de la revolución. Porque él se proyectó, eso que no participó sino un día antes de dar el golpe. Porque el golpe lo planificó ahorita el general Aldana Sandoval. Él fue el creador de todo este proceso junto con Arbenz. Y Arana no se quería meter hasta que hubo una serie de latigazos en el cuartel Mariscal Zavala, que por un general Corado, hermano del ministro de la Defensa en ese momento, que era otro general Corado, que tenía una fusta, y cuando no le hacían caso bien los oficiales les daba en la cara. Ajá. Entonces dice que eso enojó a Arana y dijo, bueno, ahora me paso, porque él tenía a cargo los tanques. Entonces había que... entonces Aldana Sandoval, que era jefe de todos los transportes y todo, tenía al número 2 de Arana en lugar de Arana. Y Arana se va a quedar en lugar de Aldana porque Aldana Sandoval, que le llama a Arbenz por teléfono y le dice, yo me tengo que ir a Barberena, a mi tierra, porque me vienen las fuerzas de Ubico, ya descubrieron mi plan, y yo me voy corriendo, así que vos hacete cargo. Entonces logran que Arana se meta, porque se lo dice a Aldana, y entonces Paco Arona se queda a cargo de la sección de motorizada, por así decir, tanques, y él era tanquero. Sí, entonces, estos son los que van a ser la clave del éxito del bombardeo a los cuarteles citadinos. Siempre se ha quedado como un interrogante qué pasó con la muerte de Francisco Javier Arana. ¿Fue accidental o fue un crimen, como lo argumentó la derecha? La derecha siempre dijo que lo habían asesinado. Bueno, así en corto, pero hay que verlo en la novela, así que está muy claro, pero básicamente está basado en la documentación de Piero Gleijeses y en otras entrevistas que yo hice sobre la época y sobre ese caso en particular. Arana lo fuerzan a que dé un golpe de Estado. Es que lo iban a capturar por eso. Entonces se reúnen con Arévalo, Arbenz y el grupo de la promoción de Arbenz militar y deciden capturarlo y mandarlo a Cuba. Porque hacerle proceso aquí, porque era un personaje popular. Un gran problema. Un problema, entonces
Ese sería lo menos dañino, mandarlo. Y se comunican con el presidente de Cuba, en ese momento aliado socialdemócrata de Arevalo, y manda un avión el domingo, porque todo esto sucede un sábado. Cuando descubren esto, entonces decían qué van a hacer, pero ¿dónde lo vamos a hacer? Y entonces el mismo Arana, que llegaba cada día, mejor día, varios días, 3 días a la semana, a dar su reporte militar con el presidente, llega a las 9:30, 10 de la mañana a decirle que se va a ir al Morlón a recoger las armas que Cosenza no se había llevado, que las había usado Figueres, pero eran 400 rifles, pero solo se llevó 200 y 200 los dejó en el Morlón. De plano, este es sospechoso, le dice. Saber qué piensa hacer Cosenza, que es amigo de Arbenz. Entonces, ahí viene la cuestión del Morlón. Entonces, yo voy a ir a recogerlas, les dice Arana. Entonces, se va al Morlón a recogerlas y avisa a Arbenz y a la promoción que lo capturen de retorno del Morlón en Amatitlán, en el Puente de la Gloria. Dice Arbenz en un momento, ahí y ya Bauer Pais está atendiendo en este momento a los pilotos cubanos que han traído el avión para llevárselo a Cuba. Entonces ahí, como todos sabemos, hubo un encuentro de disparos, por así decirlo, iniciado por el guardaespaldas de Arana, que era de Jutiapa. Muy nervioso, y cuando el coronel Cosenza del Congreso le dice que paró, y porque iba manejando Arana mismo, su chofer atrás con el guardaespaldas, y Arana iba, como visitó a Arevalo le dijo que lo acompañe mi jefe de Estado Mayor, el coronel Blanco, creo, si no me recuerdo. Y, o sea, me voy protegido por un arevalista convencido, y Blanco muere en el intercambio de balas, que era como era un personaje importante para Arevalo, y muere Arana porque alguien llevaba, no Cosenza, cuando le dispara el guardaespaldas de Arana a Cosenza, queda medio muerto el Cosenza, y se pone nervioso alguien de los que estaban por ahí, ahorita no recuerdo el nombre, tira una ráfaga de ametralladora de esas y le pasa a Arana y a Blanco. Sí. Bueno, pero ya nos fuimos por todos lados. Sí, algunos creen que ese fue uno de los detonantes más importantes para el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Eso alimentó realmente las ansias de los golpistas en contra de Arbenz. Vamos a regresar en un momento. Estamos conversando con Fernando González Davidson y el principal tema es la caída de Arbenz como persona, y sobre todo porque todo esto está contenido en un libro que va a presentar próximamente Fernando, que se titula Mentiras, Fuego y Sangre, y que abarca un análisis histórico sobre Arévalo, Arbenz y la época fría. Regresamos en un momento. Seguimos conversando con Fernando González Davidson. Estamos hablando sobre Arbenz, la caída de Arbenz, el entorno político histórico de ese momento. Fernando, en tu libro, según nos has contado, hablas de otros actores a los que llamas diabólicos. Macabros. Sí, macabros, que están atrás de la caída de Arbenz. Sí. ¿Qué nos podrías contar de esto? Y sobre eso, son dos personajes claves, que es uno, el dueño, el mayor accionista de la United Fruit Company, Samuel Samurai, y
el que fue subdirector y luego director de la CIA, Adam Dulles. Dijéramos, esta es una novela histórica, y en una novela histórica no se explica muy bien y hay que darle énfasis a los malos de la película. Sí, sí. Y estos son los planificadores. El primer intento de enojo del dueño de la United Fruit Company fue con el Código de Trabajo que impulsó Juan José Arévalo. Ahí ya tuvo que pagar más salarios y todo lo demás, y ese fue el primer acomodo, y el nacionalismo que venía vigente. Y entonces hay en un momento dado hay una decisión de derrocar a Arévalo, ya que la Guerra Fría afloreció. Pero no le habían expropiado tierras a la United Fruit Company. Nada. No. Ya, dijéramos, como es que había otra medida, que la Legión del Caribe se mantuvo vigente todavía. Y con Arana también era parte fundamental de la Legión, porque él era el jefe del ejército y fue el que dio armas. Y Castillo Armas estuvo presente en la entrega de armas a Trujillo, a los opositores de Trujillo, por ejemplo. Un paréntesis, por eso Castillo Armas no va a tragar a Trujillo en un momento dado cuando ya asume el poder. Pero estaba claro que eran unos dictadores macabros también. Entonces empiezan primero a colaborar entre sí, CIA y la United Fruit Company, y va a ser un acuerdo que va a llegar hasta la bahía de Cochinos. Los barcos que van a llevar a los cubanos van a ser en barcos de la United Fruit Company, por ejemplo. Pero volviendo al 48, cuando hacen el primer intento, lo aprueban las altas esferas, pero se opone Dean Acheson, que era el secretario de Estado de Truman, y dice, no, nos va a dar una pésima imagen internacional si votamos a un presidente democrático. Y paró el primer intento ya en serio que había. Y luego va a venir otro intento más adelante, más bien de otra naturaleza, pero con el objeto de evitar que Arbenz ganara, porque Arbenz llevaba todas las de ganar. Quiero mencionar algo novedoso en el proceso, es que el gobierno de México apoyó la candidatura de Arbenz, no solo de manera verbal, sino le puso sus mejores asesores electorales. ¿Verdad? Y esto también aparece en la novela, y tanto así le dicen a Arbenz, en un momento dado, la presidencia de México y estos asesores, que esperaban que le fuera bien, porque de eso dependería mucho el devenir de América Latina. Y lo apoyan y le hacen, así como hay asesores electorales para los candidatos en la actualidad. Antes el movimiento, el mecanismo del PRI era bastante eficiente, y ese lo recibe Arbenz, ¿verdad? Y en medio de estas pujas, pero en el ínterin, con todas las medidas un poco derivadas de las medidas sociales que ha tomado el gobierno de Arévalo, que es no solamente el Código de Trabajo, el salario mínimo, algunas medidas de respetar solamente el cobro del 10% del arrendamiento de tierras para agricultores, y otras medidas que enojan a los terratenientes, también están molestos y agarran la bandera del asesinato de Arana para sus propios fines. Y entonces hay un asunto aquí que fue un error político de Juan José Arévalo, que en el año 48, 49, ahorita no me recuerdo la fecha exacta, se dio la invasión, casi una invasión de 2 destructores ingleses en Puerto Barrios, cañonando la selva y todo, con amenazantes, y por más de una semana disparando, y provocó toda una conciencia nacional contra los ingleses,
y que todos los guatemaltecos debíamos enlistarlos para ir a Es un hecho poco conocido eso, ¿verdad? Muy poco conocido, pero eso es relevante porque ahí vino un error. Presionan a Arévalo, algunos de sus asesores, para que todos los militares que están en México, los generales y coroneles, vuelvan a Guatemala. Y vinieron a Guatemala y al otro día ya estaban aquí, Pivaral, el complotista, alabando a Arévalo, y le empiezan a alabar todos, y sus partidos políticos ya están detrás de él, porque es el hombre con las armas, pues, en cualquier momento dado puede dar un golpe de Estado, y lo van a empujar hacia ello, ¿verdad? Y entonces cuando sucede la muerte de Arana, todos estos están aquí vivos y frescos, y van a ser los mayores motores de la oposición a Arévalo y después a Arbenz. Pero hay otro de esos personajes maquiavélicos o diabólicos, como decimos, que está en la iglesia, porque ¿por qué la iglesia católica asumió tanto que incluso nombran al señor de Esquipulas, al santo de Esquipulas, como comandante general del ejército de liberación, entre comillas? Pues Alan Dulles y su hermano John Foster Dulles son evangélicos, no me recuerdo si son presbiterianos, pero presbiterianos. Ellos son furibundos anticomunistas, y aparece la biografía de cada uno de los dos, novelada para ser entretenida, pero desde sus orígenes del 17, su tío era secretario de Estado de Estados Unidos y fue el creador del Ejército Blanco contra el ejército bolchevique en 1917-18. Y en un momento dado dice, los norteamericanos perdimos ahí, los primeros muertos fueron estadounidenses en la lucha contra el comunismo. Y entonces crean toda una campaña política que incluye al cardenal Spellman de Nueva York, que tiene más poder que el Papa, porque Estados Unidos es una fuerza económica. Y entonces lo que dice Spellman, va a ser el obispo de acá y le manda instrucciones de estar en contra, porque es un gobierno ateo que no cree en la iglesia, y se empiezan a inventar historias así, ¿verdad? Falsas. Por eso se llama mentiras. Viene la campaña de mentiras y mentiras y mentiras a los Goebbels para convencer de que este era un gobierno comunista. Inclusive los menciona en un momento dado Vargas Llosa en su novela, cómo es que se articula la ideología de un Bernays, que es un seguidor de Goebbels, que es judío, paradójicamente, como Samuel Samurai es judío, para mentir de manera constante contra el gobierno de Arévalo y luego de Arbenz, de manera que eran comunistas, pero la mentira bien repetida 1000 veces. Y ese es el temor ahora que vemos en Facebook, que va a dejar que las mentiras se difundan sin ningún control, porque la gente al final lo para creyendo. Claro. Y toda la prensa en el periodo de Arbenz, desdichadamente, va a pasarse a la oposición. Eso va a ser un tema interesante con la iglesia, o sea, el marco ideológico, porque además Arbenz comete, cuando ya asume la presidencia, en medio de problemas que ha tenido Arévalo en el fin de su gobierno, en donde él delegó el poder ejecutivo en el jefe del ejército nuevo, que era el coronel, ahorita se me olvidó, pero que luego va a formar un grupo guerrillero, va a delegar en el poder ejecutivo, porque le hicieron paro nacional el empresariado. También en coordinación con los otros elementos del exterior, United Fruit y la CIA, que está muy bien escrito en un libro donde
se menciona cómo los industriales combatieron a Arévalo y cómo van a apoyar a Arbenz en un momento dado, porque Arbenz que tenía la idea de crear la burguesía nacional y a la que hay que defender. Claro. ¿Verdad? Entonces van a ver, pero a pesar de todo eso, van a venir problemas de esta misma gente y la unidad entre los dictadores del Caribe y la CIA y la United Fruit va a ser total para darle fuerza a la caída de Arbenz por otros medios, inclusive comprando a los militares, que ¿Y por qué? en última instancia son los que le van a dar el golpe a Arbenz. A propósito de los militares, ¿verdad? El ejército no defendió a Arbenz. Esa es la ironía de que Arbenz siempre confió en el ejército y le falló. Todos Sí, casi. sus compañeros de Bueno, armas. muchos se preguntan o cuestionan el hecho de que ¿quién defendió la revolución? Pues lo más curioso, y lo dice doña María Cristina Vilanova de Arbenz, es que hasta los sindicalistas a cargo de Fortuny, sobre todo, no respondieron tampoco. No. Cuando se les quiso dar armas, apenas llegaron a recogerlas. Mucha gente en los pueblos. Y a veces algunos estaban, el coronel Díaz, que era el jefe del ejército en ese momento dado, se negó a darlas. Eso fue complicado, no se lo esperaban que el derrumbe viniera tan pronto. Estaba muy joven Paz Tejada. Es que es Paz Tejada en el 49 que asume el poder de Arévalo. Arévalo se sintió totalmente aislado y fracasado. En un momento dado, ahí es donde su apoyo moral va a ser doña Margarita de León, que había sido su secretaria y con ella va a ser el amor de su vida. Se va a divorciar de la señora argentina, que era su esposa, y va a entenderse ya de manera fija ya con doña Margarita, porque en esos momentos del 49, cuando se sintió aislado, que toda la sociedad se le vino encima, delegó el poder, su poder en lo militar, fue en mano militar y por todos lados, las industrias y fábricas y almacenes, ahí Dosal es el escritor que escribió este libro particularmente sobre este hecho. Es un libro muy bueno, los industriales en Guatemala, en su libro Industriales en Guatemala. Entonces, entonces Arbenz llega con otra mentalidad proindustrial, es muy recibido, hasta hay cenas en el Club Guatemala en un momento dado para Arbenz, pero al mismo tiempo se cometen unos errores derivados de sus asesores cercanos que eran comunistas, cuando le favorecen, por ejemplo, que un comunista cubano sea el director de la beneficencia que estaba a cargo de las monjas, y eso eleva todas las cachurecas de Guatemala. ¿Cómo va a ser eso? 2, 3 días de zafarranchos, pero increíble. Tuvo que salir Fortuny y compañeros a esconderse a las embajadas, porque los iban a... Es complicado. El tema religioso es muy complicado. O sea, ¿verdad? Que Arbenz se sintió solo. Estaba solo. Estaba en un momento dado solo, pero todavía en el 53 sus compañeros de armas respondieron, porque Somoza articuló la toma del cuartel de Salamá y lo lograron. Ahí estaba Nico Sandoval y otros jovencitos que no eran dirigentes, pero ahí estaban otros de estos generales que te he dicho que vinieron en el 48 para la cuestión de Belice. Y ahí mismo los militares cercanos a Arévalo, con la fuerza aérea y un ataque de pinzas venido del cuartel de Zacapa, entraron a Salamá y tomaron por sorpresa, sí, y con bombardeo aéreo.
Y entonces ahí Arbenz se sintió feliz y doña María Cristina también, al punto que hicieron una fiesta de victoria, ¿verdad? Entonces Arbenz se sintió protegido por el ejército y creyó que eso iba a pasar en el 54, pero ahí falló, por varias cosas. Otro error, el haber comprado armas a Checoslovaquia. Ese fue un error, pero garrafal, porque Perón se las estaba ofreciendo en un momento dado. Si hubiera sido de Perón, no pasa nada, pero No venían tenía de la cortina de hierro, ahí. No tenía ningún chance de conseguir esas armas aquí mismo. No, pero Perón sí se las pudo haber mandado. Sí. Hasta doña María Cristina llegó a ver a Evita Perón y dieron migas, y hasta le llevó la orden del Quetzal a Perón. Entonces, a cambio, ahí llegó el coronel Díaz, el compañero de armas más cercano a Arbenz, que hicieron la revolución del 44. Y va a Argentina y con Perón tienen buenas migas y con el ofrecimiento de armas. Sí, es lamentable. Yo cuando se habla de Arbenz pienso también en Mariano Gálvez. En aquella famosa frase de Mariano Gálvez, ¿verdad? Que Guatemala es el país que destruye a todo aquel que trata de redimirlo, dice. Yo he leído... La historia de Arbenz es una historia muy dramática, ¿verdad? Sí, pero no hay que comparar. Mariano Gálvez en la historiografía moderna lo pinta muy mal. ¿Así? Pero muy mal. Primero por el ataque sistemático a los pueblos indígenas, que quería privatizar sus tierras, como lo va a hacer Justo Rufino Barrios, quitarle sus tierras comunales, quitarle su lengua. Quería que se educaran con la civilización europea, que se olvidaran de sus costumbres. Y todo esto, no hay ninguna comparación. Y es más, Gálvez va a caer por el propio Barrundia, que era su correligionario. No va a caer directamente por Carrera. Y es Gálvez el que manda. Bueno, aquí una paréntesis. En 1829, Morazán es el que gana a los Aycinena y les confisca todos sus bienes, a todos los ricachones de la época, les confisca sus bienes, y no solo a ellos, sino a la iglesia también, y sus fincas, y las deja en bancarrota los dos, y destierro para los dos grupos, frailes y curas y qué sé yo, por 10 años. Aquí se queda sin curas. Ah, sí. Se quedan unos cuantos curas párrocos. Las iglesias se van a cerrar. Catedral, 10 años de cierre de iglesias. Pero eso fue por orden de Morazán. Más o menos sí, y de Barrundia, que eran como el dúo dinámico de anticlericales, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos ahí que vuelven algunos en el 38-39 de los 60 familias de los ricachones de Centroamérica, del clan Aycinena, que cubría toda Centroamérica y Chiapas. Solo vienen 10 familias, retornan. Y ellas son las que cuando regresan, primero apoyan a Morazán y después van a apoyar a Carrera ante el hecho consumado. ¿Cuáles han sido las consecuencias del derrocamiento de Arbenz? Desde entonces Guatemala está como está. Así es. Y no solo está, la destruyeron, podemos decir, estos macabros seres, pero sobre todo el diabólico era Alan Dulles. Ese quería inclusive hacer una tercera guerra mundial invadiendo a Rusia, que temía que fuera su sistema superior al capitalista. Este sí era hombre de temer. Destruyó Indonesia, Irán, Guatemala, donde hubo golpes de Estado que patrocinó la CIA, y hasta la fecha ninguno de estos países se ha recuperado bien. El legado imperialista es tremendo. Y que no se repita ahora con Trump. Pues algunos dicen de que la tarea de Estados Unidos es destruir países. Bueno, no sé si es, pero lo que hicieron de mala fe y de mala forma
fue este grupo de Frankenstein, le llamó Truman después, que derrocaron a Salvador Allende, que derrocaron luego en los 80, y invadieron Panamá, invadieron por todos lados, y ahora Trump anda con la misma cantaleta a ver que no pase nada, y hay que ponerse firmes ante este señor. Sí, es una actualidad muy preocupante. El hecho de que, bueno, el canal de Panamá, ha mencionado, quieren retomarlo los gringos. Groenlandia. Y en Groenlandia lo más absurdo no es defender a Dinamarca de Trump, sino que se respete el derecho a la autodeterminación del pueblo inuit, que son los que están siendo colonizados durante 300 años por el gobierno de Dinamarca, y debería dejarles ya libres. Pero también hay un movimiento independentista. Claro, ese es el que Guatemala debería apoyar, por ejemplo. Y parece que esa va a ser la salida. Ojalá. Porque ellos están reclamando su independencia. Pues ese sería lo más lógico, pero con Trump. Pero ya hay base militar ahí. Ahí siempre ha habido, véase desde la Guerra Fría. Por eso, no sé, cambiando de tema, es más bien retórica, porque ahí es un país controlado por Estados Unidos ya. ¿Cuál? Es Groenlandia. Ah, bueno, sí. Pero paradójicamente, Trump también quiere acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Y también le ha puesto plazo a Netanyahu para que lleguen a un acuerdo con Hamas, que es positivo, que esas guerras se terminen, ¿verdad? Sí. Porque ha llegado a puntos en los que hemos estado también hasta en riesgo de una explosión nuclear, ¿verdad? Muy cierto. Que no se ha cometido. Así como platicaste con Luis Alberto Padilla en una otra ocasión. Pues, sin embargo, yo miro aquí, para volver al presente un poco, la confrontación ya, dijéramos, el peso que ha tenido el complejo militar industrial en Estados Unidos, que es el que ha alimentado las guerras, tanto en gobiernos republicanos y demócratas. Ahora hay un peso mayor, que son las corporaciones tecnológicas, que tienen más peso y que miran que se requiere un cierto orden internacional para que ellas puedan seguir haciendo dinero. Bueno, ya estamos ya por terminar, nos quedamos en segundos nada más, Fernando. Tenemos ahora de presidente a Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo, uno de tus personajes centrales del libro. ¿Qué piensas de Bernardo? ¿Cómo va Bernardo? Yo le diría a Bernardo lo que hizo su padre. Juan José Arévalo tuvo un gran accidente y casi muere. Pasó como un mes inconsciente en el hospital. ¿No fue cuando se perdió ahí por Valsicía? No, por Valsicía no, sino iba a Titlán. Ajá. Entonces, después de San Juan del Obispo, ajá, ahí arriba de Antigua, el carro en el que iba, ajá, se embarrancó. Y entonces, al resucitar, porque resucitó, dijo: voy a cambiar mi gobierno. Sacó a todos los de derecha de su gobierno y dijo: voy a hacer un gobierno donde el socialismo espiritual se haga presente. Y sacó a todos los de derecha. Y primero dejó a Toriello un poco, porque era hombre de derechas, pero con cierta conciencia, pero cuando vio que se va a relevar, también se lo quitó, ¿verdad? Pero en enero del 46, Arévalo hizo un cambio general de gabinete. Eso le recomendaría yo, que analizara como su padre los cambios necesarios, porque debe funcionar bien y con decisión. La decisión que tomaba su padre siempre fue como la decisión de salvar la democracia en otros países, no solo la de acá, con la Legión del Caribe y otros instrumentos interesantes que pueden ustedes entender, como el Código de Trabajo. Pues eso se esperaba, ¿verdad? Que ahora que cumple un año de gobierno,
hiciera una sacudida, Así es. ¿verdad? Sacudiera el palo. ¿Cómo hizo su padre? Ajá. ¿Cómo hizo su padre? De eso dejaría yo que lo analizara Bernardo. Sí, que la coyuntura que le ha tocado a Bernardo también es compleja porque tiene el sistema de justicia, tiene el Ministerio Público, hasta la universidad están tremendo, ¿no? Estamos aquí, por eso se requiere una sacudida en todo sentido, sí. No solo de gabinete. Exacto. Y sí. Golpear la mesa. Exacto. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa. Este año es clave para el gobierno. Tienen recursos, si es que la Corte no les vota el presupuesto, que yo lo dudo, pero por el momento está firme, tienen recursos. Lo que sí es cierto es que creo que hace falta un mayor grado de eficiencia, ¿verdad?, en la administración pública y de limpieza, porque hay mucho funcionariado del gobierno de Yamatei. Y de todos los demás de atrás. Todos los demás, ¿verdad? Esos son los que controlan los ministerios, al final de cuentas. Sí, y la parálisis. Y Arévalo mencionaba algo muy claro. Uh-huh. Por ejemplo, dijo que la cuarta columna peligrosa para Guatemala era la burocracia, sí. Porque era ubiquista. Ajá. Eso era algo también que debe considerar Bernardo, que lo dijo su padre. Sí. Que aquí no son ubiquistas, pero sí son Lo que pasa es que son corruptas, o ya están muy maleadas. Muy maleadas, no eficientes, sí. Acomodaticias. Exacto, sí. Nada, la innovación les viene sin cuidado. Y no hay mucha atención a la meritocracia. Exacto. Creo que es la meritocracia la que debería pues, ser el parámetro, ¿verdad?, de los nombramientos, de muchas designaciones. Lamentablemente hay casos en los que uno no mira eso, sino que los mismos personajes reciclados. Exacto. Y eso los veo en las instituciones. Y eso también, su papá fue muy contundente, ¿verdad? Es más, en el libro aparece que la mitad de Cancillería estaba con asignaciones monetarias de la CIA. Uh-huh. Toda la servidumbre de casa presidencial. Y así, no sé qué habría pasado en el ejército, pero ahí estaba la mitad ya comprada también, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Fernando González Davison, que nos ha traído dos de sus libros: Historia de las Relaciones Internacionales de Guatemala, 1821-2023, La Montaña Infinita, que es historia novelada de Carrera, la época de Carrera, caudillo de Guatemala. Y hemos hablado sobre su próximo libro. ¿Cuándo va a ser la presentación? El 20 de febrero. El 20 de febrero en la Embajada de México están invitados a llegar desde ya. Lo pueden anotar en su agenda porque va a estar ahí Arturo Monterroso y Raúl Figueroa Sarti como presentadores y va a haber una discusión interesante, así como no tan interesante como la que tuvimos hoy, pero podríamos pensar en algo parecido. Exacto, sí, el libro Mentiras, Fuego y Sangre, que fue publicado por FIG Editores, de nuestro amigo Raúl Figueroa Sarti, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Aquí está tu casa, cuando querrás, bienvenido. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener un programa donde vamos a hacer un balance a un año de que toma posesión el actual gobierno presidido por Bernardo Arévalo. Aunque realmente el año se cumple este miércoles 14. A 15, porque no lo dejaron sí, hacer 14. Casi tomó posesión el 15, sí, después de la medianoche. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.